Buenas tardes, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos al Centro Bíblico Jesucristo Amor y Verdad. Así que vamos a comenzar con una oración. Señor y Padre Celestial, gracias te damos. Te damos gracias por esta tarde, Señor, un momento más en el cual tú permites que nos reunamos para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado la Biblia. Gracias porque nos has dejado el Espíritu Santo, que es quien nos revela con toda justicia y con toda verdad, tu verdad y tus enseñanzas, quien realmente nos orienta en lo que debemos saber y en cómo nos debemos comportar. Gracias, Espíritu Santo. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Entregamos nuestra mente, nuestra conciencia y queremos alinear hoy nuestro espíritu con el tuyo para poder tener un conocimiento mayor sobre tu palabra y sobre todo, Señor, el deseo de que nuestro corazón obedezca lo que aprendamos hoy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hoy vamos a estar leyendo Juan a partir en el capítulo 8, desde el verso 37 hasta el 47. Vamos a introducirnos una vez más en este hermoso evangelio del apóstol Juan, el apóstol que narra todo desde la perspectiva del amor de Dios para con nosotros, de cómo Cristo fue mostrado en amor, el amor de Dios en Cristo, encarnado en Cristo. Y vemos que en pasajes anteriores Jesús estaba hablando con un tipo de personas que habían manifestado tener un tipo de fe en Él. En el versículo 30 dice, Jesús entonces le dice a los que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, luego Jesús empieza a explicarles a partir de ahí lo que implica creer en Él. La semana pasada vimos cómo él explicaba que había que mantenerse fieles a las enseñanzas, lo que era la verdad. Le decía que conoceré la verdad y la verdad los va a hacer libres. Pero para algunos el conocer la verdad de Dios, lo que Dios nos establece en su palabra para seguir, para muchos choca con el tema de lo que ya tienen previsto en sus mentes, de lo que por tradición vienen haciendo. Y en ese choque que había, ellos decidieron eh, voltearse y terminaron volviéndose hostiles con el Señor Jesús. Y él le dice entonces, les habla a ellos en el versículo 36, que así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres, pero le dice más, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mis palabras no haya cabida en ustedes. Em, yo hablo de lo que he visto acerca de mi Padre y ustedes hacen lo que han oído acerca de vuestro Padre. Aquí vemos algo. Aquí ocurre que Dios, al ver que ellos empiezan a dispersarse con esta forma, nuestro Señor Jesucristo, con esta forma de pensar, porque procuraban aún matarle, Él les revela que en su corazón realmente cuál es el tipo de fe, cuál es el tipo de voz, cuál es el tipo de, de, de decisión que están tomando en función a lo que están escuchando. Porque hay infinidad todavía de personas, así como en aquel tiempo, que creen en Jesús, pero que siempre y cuando lo que dice Jesús se adapte a lo que ellos quieren creer en Él. Esa es la realidad que nos pasa hoy. Muchos no están dispuestos a creer conforme a lo que describe la palabra de Dios, sino con la parte con la que se acomoda con lo que piensan. Y cuando en algo les choca, algún tipo de enseñanza les molesta, entonces simplemente automáticamente la rechazan, la descartan. Y eso pasa en muchas cosas. Y eso al principio es normal porque a nadie le gusta que le digan la verdad en la cara. Eso es un comentario que lo hablamos hoy día constantemente. No, no, es que no a él le gusta que se le digan la verdad en la cara. Y el Señor Jesús venía a hablar la verdad. Y en principio la verdad puede chocar, pero lo que nos revela el Señor aquí es muchísimas verdades. Y hay que tener en cuenta eso, porque a veces la palabra de Dios habla en muchas partes, habla sobre la infidelidad.
y aquel que debe ser fiel, pero la gente a veces se justifica y dice, no, pero si yo tengo necesidades y en mi matrimonio no me va bien, entonces yo tengo derecho a buscarlo por fuera. Justifica cuando dice, la palabra manda a ser mansos, a vivir, a tener el espíritu de mansedumbre, pero dice, bueno, pero yo me tengo que defender porque yo no me voy a dejar que todo el tiempo sea yo el que van a lastimar o mi hijo se tiene que defender. Y aun cuando decimos que creemos en el Señor Jesús, nos demanda paciencia, pero sin embargo queremos toda la carrera. Y si las cosas no se dan en el momento que nos dan, entonces no esperamos, tomamos por nuestra propia fuerza, por nuestro propio reloj tomamos las decisiones sin esperar la luz verde del Señor. También nos demanda la palabra el perdón, pero muchas veces decimos, no, ya, yo le he perdonado muchísimas veces, ¿hasta cuándo? Ya, se me acabó la paciencia, se me acabó la espera, se me acabó. Y ahí estamos también tomando lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Cuando habla la palabra de amar al enemigo, wow, ese es otro nivel. Ese es otro nivel porque la gente dice, sí, yo ya lo perdoné, yo no, pero mi enemigo allá y yo aquí, porque él me va a seguir haciendo daño, me va a seguir molestando. Y hay cosas que hay que poner límites, pero en ese allá y yo aquí, en realidad no estamos poniendo amor porque se nos olvida orar, porque se nos olvida pedir, porque esa persona sea restaurada, porque esa persona conozca en algún momento a Dios. Entonces, hay, ahí hay muchas cosas que el Señor Jesucristo empieza a confrontarnos. Y hoy debemos descubrir a la luz de la palabra cómo nosotros podemos entender esa fe que el Señor pide, el creer en Él, cómo lo hacemos cada día más activa y más efectiva en nosotros. Eso es lo que el Señor va a descubrir y vamos a descubrir en este estudio de esta palabra. Porque aquí, hasta aquí donde vemos, el Señor lo que nos está diciendo cuando yo hablo lo que he visto cerca del Padre y ustedes hacen lo que han oído acerca de vuestro Padre. Es decir, si no hacen lo que yo les he hablado del Padre, no estamos en la misma sintonía. No son, se lo estaba diciendo a estas personas que tenían fe en el Señor. Y aquí vemos una revelación que Jesús muestra muy interesante, porque en esta revelación lo que vemos es que ellos eran creyentes, pero estaban en una línea muy peligrosa que los iba a llevar a un final fatal, porque él descubre que siendo así el comportamiento, lo que iban a hacer son hijos del diablo. Y suena duro, suena tajante, pero realmente, cuando no se hace la voluntad de Dios, esa no es la única oportunidad en la que Jesús le dice a alguien que le nombra a alguien que estaba del otro bando. Aún y cuando creía y andaba con Jesús, no es la primera vez que Jesús le dice, o la única vez que Jesús le dice, se lo dijo a Pedro en otro momento, apártate de mí, Satanás, cuando Pedro estaba buscando de alguna manera entorpecer el propósito de Dios en la vida de Jesús al dar un consejo inapropiado. De la misma manera, aquí le estaba diciendo a ellos, al entorpecer y al no escuchar la palabra, que estaban siendo hijos del diablo y no hijos de Dios. Entonces, lo que nos lleva a estudiar hoy es, ¿quién es hijo de Dios realmente? Porque hay dimensiones para ser hijo de Dios. ¿Cómo se comportan los hijos de Dios? Vamos a leer entonces lo que dice la palabra primero para poder profundizar y dice, desde el 37 hasta el 47, acompáñeme. Estoy leyendo en la versión Reina Valera 1960. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios.
¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Palabra del Señor. Aquí estamos viendo que Jesús nos, al confrontar a este grupo de personas, nos hace pensar hoy en nuestro día a día, ¿cómo estamos nosotros pensando en quién es hijo de Dios? Hablando aquí en estos pasajes anteriores, el Señor le va diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Es decir, le habló de la fe, que la fe que salva no termina cuando una persona dice yo creo. La fe verdadera continúa produciendo una vida que permanece en la palabra, recibe el consejo de Dios y lo pone en práctica. Fíjense algo, ellos pensaban que ellos eran descendientes y eran hijos de Abraham cuando le dice, nuestro padre es Abraham, solo porque ellos eran verdaderamente descendientes biológicos de Abraham. Según su ascendencia biológica, venían de Abraham, pero no es así la descendencia familiar de un hijo de la fe de Dios. Aquí Jesús les revela, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Es decir, el Señor les habla de esta manera como le habló un poco antes a Nicodemo en Juan 3, a uno de ellos, de los del Sanedrín, que fue a buscarlo a él de noche, cuando habla del capítulo 3, verso 3, y le dice el Señor Jesús, cuando él le pregunta, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Y Dios le respondió, de cierto le digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, el Señor Jesús le revela que había un nuevo nacimiento que necesitaba que ocurriera para que pudiera revelarse la obra de Dios en las personas. Y aquí es maravilloso porque nosotros vemos cómo el Señor Jesús no habla solamente de el creer, porque hay un nivel de fe que necesitamos traspasar. Hay una fe bíblica que va más allá de lo que es solamente pronunciarlo con nuestra boca o aún solamente tener la fe de que Cristo es el Señor. Mira, aquí el Señor nos habla en Romanos, en el libro de Romanos, y yo le invito a que usted saque su Biblia y la tenga con usted para poder estudiar y buscar y leer, porque yo me puedo equivocar buscando algo, pero cuando estamos todos en conjunto que leemos, hay bendición porque usted aprende a manejar su Biblia. En Romanos 2, en el capítulo 2, verso 28, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión a la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
Aquí el Señor estaba hablando de que aún ellos, los judíos, se circuncidaban para hacerse parte del pacto del pueblo de Dios. Pero Él revelaba que ahora venía una circuncisión en el corazón. Es decir, ahora venía la parte espiritual, más allá de la parte física. Y por eso, en Lucas también, en el capítulo 3, verso del 7 al 9, el, el Juan el Bautista, cuando estaba preparando el camino para que el Señor viniera, le decía a la gente y le enseñaba que incluso Dios podía hacer de unas piedras que fueran hijos de Abraham. El Señor no estaba esperando, porque la verdad de Dios choca contra la manera de pensar, el orgullo, los intereses y la religión de estas personas. Y eso ocurre hoy. Nosotros a veces creemos, ay, Jesús sana, nosotros a veces creemos Jesús hace milagros, creemos que responde a nuestras oraciones, creemos que nos ama, que Jesús, pero Jesús nos dice a nosotros, permanezcan fieles. Jesús nos dice, perdonen, ya, y nosotros decimos, ya hemos perdonado demasiado. Jesús nos dice, ámense, amen a sus enemigos. Y nosotros respondemos, ay, no, yo no le deseo mal a esa persona, pero no quiero volver a saber más de ellos. Cuando Jesús dice, sean mansos, nosotros empezamos, ay, no, si yo no me defiendo, la gente va a abusar de mí. Son cosas totalmente diferentes. Es la forma de nacer de nuevo, es cambiar y comportarnos como Cristo pide. Cuando dicen, huyan de la inmoralidad sexual, Dios, no, Dios conoce mis necesidades. Ocultamos nuestra forma de querer hacer nuestra voluntad por encima de lo que dice Dios, porque justificamos muchas veces con que Dios me conoce, con que Dios sabe de mí. Y casi siempre encontramos una explicación que justifique hacer lo contrario de lo que Cristo nos aconseja. Y en ese momento queda al descubierto algo muy, pero muy serio. Muchas veces no rechazamos a Jesús porque le digamos abiertamente, no, no quiero que tú seas mi Salvador, pero rechazamos a Jesús como nuestro Señor. Queremos recibir los beneficios, pero no permitir que Él gobierne realmente todas nuestras decisiones. Y eso es exactamente lo que empieza a desenmascarar aquí el Señor en Juan 8. Él les demuestra que la verdadera paternidad espiritual no se determina por ese linaje de nacimiento, sino por la obediencia. Cuando ellos decían, somos hijos de Abraham, Él le decía, si fueran hijos de Abraham, ustedes harían lo que hacía Abraham. Eso es lo que le dice ahí, harían como lo que hace Abraham. Abraham creyó, y a mí me gusta que vayamos a leer eso, porque Abraham creyó en el Señor, hizo obras, hizo acciones. No solamente vino por una fe, porque Abraham en el momento, en la primera parte de la fe de Abraham, cuando le creyó que iba a tener un hijo, falló y aceptó tener relaciones con su sierva Agar para tener el primer hijo. Buscó una ayudadita. Mientras que el Abraham en realidad cuando obedeció fue cuando dice en Santiago 2, capítulo 2, verso 21, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, ahí después de que él fue y llevó eso a su hijo allá, fue que dice que se cumplió las escrituras que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y nos dice más, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y aquí nos vamos a sentar a desarrollar este capítulo. Esta es la parte central realmente de lo que describe la fe bíblica, porque la fe bíblica,
Hay una fe que es bíblica y hay una fe que cree en Dios y que es una fe limitada. Hay algo muy importante que tenemos que entender. Santiago respondió a esa pregunta que Abraham creyó y por eso fue que se hizo visible su obediencia. Y lo mismo había enseñado Juan cuando le dijo, den frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Lo dice en Lucas 3:8. Y también Jesús se lo explicó ahí a Nicodemo. Le explicó, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No basta con pertenecer a una familia de creyentes. No basta con conocer la Biblia. Tampoco basta con decir yo creo en Jesús. Porque es necesario un nuevo nacimiento que transforme ese corazón, que produzca una manera diferente de vivir. Pablo, a mí me encanta como lo resume Pablo, porque Pablo lo dice. No, y Pablo está diciéndole, no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en su interior, es lo que dice en Romanos 28-29. No es el que se circuncidó, sino su prepucio, sino el que se circuncidó su corazón. Y en otras palabras, la forma de vivir revela quién es realmente nuestro Padre. Y esa es la pregunta que Jesús responde aquí en este pasaje bíblico. ¿Quiénes son verdaderamente los hijos de Dios? Y la respuesta de Jesús es clara. Los verdaderos hijos de Dios no solo creen en Jesús y en que Jesús existe, sino que escuchan su voz, aceptan el consejo, permanecen en su palabra y permiten esa verdad que entre en su corazón, en su mente y transforme su forma de vivir. Veamos algo bien importante y vamos a describir el proceso que tiene que ver con la fe bíblica de la que Jesús está hablando. Y allí vemos cómo si mi fe es una fe bíblica, vamos a mirar si la fe que yo tengo es una fe bíblica. Después de escuchar a Jesús, cómo él confronta a estos hombres, surge una pregunta que es inevitable para cualquiera de nosotros. ¿Cómo yo sé que mi fe se parece a la de ellos o a la fe que Jesús espera de un verdadero discípulo? Y la Biblia nos muestra que la fe salvadora no es en un solo momento. Es un proceso que es vivo, que es constante. Un camino que comienza y que continúa por un largo tiempo. Es decir, que crece, que madura. Podríamos decir que la fe bíblica tiene 3 dimensiones inseparables. Estudiando la palabra. La primera dimensión es conocer la verdad. Como él dice, conocer la verdad. Nadie puede creer en Cristo, el Cristo que nunca ha conocido. Porque él nos dice en Romanos 10:14, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? Eso es lo que dice Pablo. Y la fe comienza cuando alguien nos habla de Cristo. Bien sea que escucharon una prédica, entraron a una iglesia, escucharon un pastor, leyeron un versículo en algún lugar, alguien, un vecino, alguien que tuvo un milagro y una presencia de Dios en su vida, un acontecimiento extraordinario, le habla de Dios. Ahí, ese, ahí comienza algo, alguien que le habla de Cristo. Ese es la primera parte, conocer la verdad. Alguien que comparte ese testimonio, nos habla cómo Dios le transformó su vida, nos anuncia el Evangelio. Por eso, pero ese es apenas el comienzo. Luego viene la palabra. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esto estamos hablando de un círculo de crecimiento espiritual, porque en esa primera parte de conocer la verdad, que nos dan testimonio, que nos predican, y viene la segunda parte, que es creer y afianzarnos de ese convencimiento de lo que escuchamos. Creemos que realmente Cristo es el Señor.
Creemos que Cristo realmente murió por nuestros pecados al empezar a escuchar la palabra y entender, empezamos a decir Cristo murió por nuestros pecados. Entendemos que Cristo resucitó al tercer día y que subió al cielo y que tiene la autoridad absoluta sobre todas las cosas. Y hasta ahí, esa fe es la primera fase de la fe salvadora, porque hasta ahí también creen los demonios. Los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Así que cuando nosotros conocemos quién realmente es Jesucristo, por eso necesitamos leer la Biblia, escuchar su enseñanza, meditar sobre ella, porque cuanto más conocemos a Cristo, más descubrimos el carácter, la forma de amar de Cristo, su justicia, su fidelidad. Pero en la segunda dimensión, que es creer, después de conocer, viene ese convencimiento. Y ese convencimiento nos afirma quién es Él, el Hijo de Dios, y que Él va a volver por nosotros, pero cuando viene esa parte también nos damos cuenta en un momento de la palabra que Santiago dice una advertencia súper fuerte. Tú crees que Dios es uno, bien haces, bien hacen, pero los demonios también creen y tiemblan. Y eso está antecitos de lo que leímos de Abraham, cuando habla sobre la porción de la fe en Santiago 2, desde el 14 al 26. Es importante que lo anote y que lo tenga claro, pero él dice en el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y por eso es que explica después lo que pasó con Abraham. No fue justificado por las obras Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y aquí vemos, los demonios nunca dudan de Cristo, nunca han dudado de quién es Cristo. Ellos saben perfectamente que Él es el Señor. Por eso creer intelectualmente todavía no describe la fe salvadora. Hace falta algo más. Y es la tercera dimensión por la que tenemos que preocuparnos nosotros, de pedirle al Espíritu Santo que fomente en nuestra vida. Y aquí aparece la diferencia, porque la palabra creer en el Nuevo Testamento no significa solamente aceptar una información como verdadera. Implica confiar, descansar, apoyarse. Eso es como que entregarse a Dios completamente al Señor, permitir que Cristo gobierne nuestra vida. Es como cuando pasamos un puente. Nosotros miramos un puente primero. Piensa en el puente. Usted ve el puente desde lejos. Y, y la persona puede decir, no, yo sí creo que existe el puente porque lo está viendo. Y entonces después puede observar el puente y mira qué tan fuerte está ese puente, cómo está construido. Y dice, no, pero yo veo que él creo que es fuerte el puente. Y todavía no ha confiado en el puente. O sea, lo mira, lo ve y lo habla y lo ve y todavía afirma que el puente pero no ha confiado en el puente. Solo cuando coloca todo su cuerpo y lo reposa para pasar el peso de su cuerpo todo en el puente para pasar al otro lado, demuestra que realmente confía en ese puente. Y eso mismo ocurre con nuestro Señor Jesucristo. Muchos creen que existe, muchos creen que hace milagros, muchos creen que Él resucitó, pero pocos colocan el peso completo de su vida sobre Él. Y pocos dicen, Señor, aunque yo no entienda todo, yo voy a obedecerte. Eso es confiar. Eso es rendirse. Eso es una fe bíblica. Por eso Juan une dos palabras y dice, más que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Observe bien, Juan dice dos expresiones, recibir y creer. Recibir no significa simplemente escuchar, significa abrirle la puerta para que gobierne nuestra vida. Eso es recibir. Es tomar el consejo de Cristo como una autoridad final. Es decir,
Yo no quiero seguir haciendo solamente lo que yo pienso, lo que yo creo que es bueno para mi vida. Quiero vivir conforme a lo que el Señor dice que es bueno para mi vida, lo que Él dicta para mi vida. Y entonces Dios concede la potestad, no porque inmediatamente nos hayamos convertido, entonces nos creemos y nos convertimos en creyentes maduros. No, porque inmediatamente nosotros creemos la palabra potestad habla es de un derecho, habla del privilegio, de la autoridad concedida para entrar a esa familia de Dios. Y apenas ahí va a comenzar el proceso. Un nuevo nacimiento, el discipulado, la santificación, la transformación, y eso es lo que nos va dando a nosotros madurez. Una persona que es adoptada en una familia que adoptó a alguien, no necesariamente esa persona se va a comportar como esa familia. Tiene que empezar un proceso de adaptación a todo lo que pasa en esa familia y va creciendo y se va adaptando hasta que tiene un comportamiento como está dentro de esa familia. Asimismo crece la fe. Romanos 10 dice que la fe viene por el oír. Es decir, la fe se alimenta, crece, madura. Podríamos resumir ese crecimiento así como conocemos más a Cristo, entonces aprendemos a confiar más en Él. Ese es el círculo, lo que yo llamaría el círculo del crecimiento espiritual. Conocemos a Cristo y al conocer a Cristo, entonces aprendemos a confiar más en Él. Y al aprender a confiar más en Cristo, porque sabemos cómo se comporta, entonces empezamos nosotros a tener una obediencia más a lo que Él dice, porque confiamos en Él, como pasaba con el puente. Y cuando obedecemos, conocemos más profundamente su fidelidad, porque vemos su comportamiento y lo fiel que es. La obediencia hace eso y volvemos a fortalecer ahí nuestra fe. Y cuanto más conozco a Cristo, más confío. Y cuanto más confío, más obedezco. Y cuanto más obedezco, más veo su fidelidad. Y así experimentamos quién es Él. Y cuando más fidelidad vemos, más deseo tengo de seguir conociéndolo. Ese es el verdadero crecimiento espiritual. Ese es el nivel en el que nos alimentamos y en el que empezamos a crecer en esa familia y en la madurez espiritual. La fe cambia al que cree. Pablo resume todo eso en un proceso con una sola frase y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que dice Gálatas 2:20, que dice como el resumen de la fe. Lo que dice Cristo. El resumen de la fe es esto, ya yo no vivo, yo estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La fe no consiste en agradar a Jesús como un complemento de nuestra vida. Es que vamos a agregar a Jesús aquí, a nuestro complemento, y ahí lo agradamos porque entró como un complemento a mi vida. No, no, no. Consiste en que yo le entrego la vida mía para que Él sea mi Señor. Yo no soy quien decido lo bueno y lo malo ahora. Yo me guío no por mis emociones, sino porque lo que dice Cristo, por lo que dice la palabra. Ya no es por lo que define mi cultura, como yo debo vivir, sino ahora la pregunta es, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? La pregunta es, ¿qué quiero hacer según lo que dice Cristo? ¿Qué quiere Cristo que yo haga? Y no lo que yo quiero hacer en mi autoridad, sino ¿qué quiero hacer yo? ¿Lo que Cristo dice que haga o lo que yo tengo en mis ganas hacer? Porque aunque las cosas contradigan mis emociones y aunque la cultura me diga otra cosa, la familia, o sea, y aunque mi mente incluso me diga que eso es imposible para acá, pero para Dios nada es imposible. Porque si Él es verdaderamente mi Señor, entonces su palabra tiene más autoridad que mis sentimientos, que mis emociones, que mis razones, que mis deseos. No podemos vivir esta vida solos. Eso no es fácil hacerlo. Y aquí aparece la noticia maravillosa de que nosotros no podemos lograr eso
solitos, pero sí lo podemos lograr con lo que Cristo dejó para nosotros. Dios nunca pidió obedecer obedecer a sus mandatos con nuestras propias fuerzas. No. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Eso es lo que nos dice. Separados de mí, nada pueden hacer. Y Pablo añade, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Así que la obediencia cristiana no nace de un esfuerzo humano. Y ahí viene la buena noticia, porque nace de una vida rendida al Espíritu Santo. Él es el que nos convence, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos corrige, Él es el que nos transforma y nos recuerda constantemente las palabras de Cristo. Nos trae a memoria todo lo que estamos leyendo de la palabra de Cristo. Por eso nuestro trabajo debe ser leer. Una vez alguien nos da la noticia, es involucrarnos con la Biblia, es leer con la Biblia, es hacer nosotros nuestro trabajo personal, incluso hacer nuestro trabajo de asistir a una congregación, de escuchar la palabra de Dios. Y después de eso, es lo que el Espíritu Santo de ahí nos recuerda la palabra de Cristo y nos da poder para obedecer cuando nuestras fuerzas no nos alcanzan. Porque esa es la gran diferencia entre aquellos hombres de Juan 8 y un verdadero discípulo. No es que uno sea naturalmente mejor que el otro. La diferencia es que uno resiste la voz de Cristo, mientras que el otro se rinde a la voz de Cristo y permite que el Espíritu Santo le transforme la vida. Ese es el llamado de este pasaje. No solamente decir que creemos en Jesús, sino vivir cada día como verdaderos hijos de Dios, dejando que el Espíritu Santo sea el que moldee y el que nos guíe para todo lo que nos forma a la imagen de Cristo. Creo que una de las cosas más maravillosas que podemos hacer nosotros como cristianos, como creyentes, es poder decirle al Señor de alguna manera que vamos a morir a nuestros deseos y poder atender a los deseos de Cristo, aunque nos cueste, aunque nos parezca difícil. La fe bíblica no consiste simplemente en aceptar que Jesús existe. La fe bíblica es un proceso inseparable. Conocer a Cristo, creer en Cristo, confiar y rendirse completamente en Cristo. Por eso hoy en ese círculo, eh, el Señor describe en esta palabra para que nosotros veamos ese círculo espiritual que Él quiere que pasemos. ¿Qué voz estoy escuchando? La revelación de aquí de Juan 8 nos dice, Jesús muestra las clases de personas, las que obedecen otras voces y las que escuchan la voz del Padre. La verdadera diferencia no está en decir yo creo, no basta. La verdadera diferencia está en responder, ¿qué hago cuando Cristo me dice algo que yo no quiero escuchar? Ahí se revela quién gobierna mi corazón. No es escuchar el consejo, porque muchas veces en la vida nos pasa eso. Alguien viene y nos dice, ¿me permites darte un consejo? Y nosotros le decimos sí, y escuchamos el consejo, pero nada más lo escuchamos. Y cuando salimos hacemos lo mismo que queremos hacer. Y así es la palabra de Dios. Está llena de consejos para vivir nuestra vida, pero realmente si no las tomamos, no la atesoramos, no la escuchamos, no la ponemos en práctica ese consejo, entonces no estamos escuchando la voz de Dios. Escucharla no solamente es que entre el sonido a nuestro oído, es obediencia. Así que en Santiago, desde la habla de la fe sin obras, es muerta. Y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma.
Y no es que las obras salvan, es que hago obras porque soy salvo. Las obras son simplemente el resultado de mi entendimiento de amor de Dios hacia mí y de su gracia para salvarme. Así que algún día dice, tú tienes fe y yo tengo obras, pero alguno dirá, perdón, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mis obras por mi fe. Ahí entra en entredicho que hay personas que hacen obras sin tener fe, pero tienen total derecho de confrontar a un creyente que habla de fe, pero no tiene obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien has hecho. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Es la unión de las dos cosas. Y las obras lo que demuestran es nuestro gran amor de vuelta por Dios. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y ahí está el secreto. Si el Espíritu Santo vive en nosotros porque creemos en Cristo y le dijimos que viviera en nosotros, Él no va a dejar de actuar. A juro tenemos que mostrar obras, porque si el Espíritu Santo vive en nosotros, Él no va a dejar de hacer obra, Él no va a dejar de ser bueno, Él no va a dejar de ser maravilloso, ayudando y utilizando nuestro cuerpo, nuestra vida para el bien de otros, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y una persona rendida permite que el Espíritu Santo obre en la vida de nosotros para extender su reino, su mano, su favor en otros. Por eso es que se llama en este misterio maravilloso que la iglesia, que somos cada uno de nosotros, somos cuerpo de Cristo. Así que hoy, pendiente de cuál es la voz a la que habla tu vida, pero sobre todo, cuál es la voz que obedeces. Porque la que obedeces definitivamente es a la que le rinde su señorío. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias por esta enseñanza, gracias por esta palabra, gracias por esta revelación. Oh Señor amado, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que hoy que tú nos has abierto la mente y los ojos a la fe verdadera, que no consiste solamente en decirte, Señor, y que tú, Señor Jesús, eres nuestro Señor y que tú eres el Salvador y que todo lo que tú has hecho, sino que consiste en entregarte todo el peso de nuestra vida en tus manos confiando, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo que hoy abras los deseos de cada uno de nosotros, Señor, para que tú, con tu Santo Espíritu que enviaste, gobiernes nuestra vida, Señor, y que cada día sea más fácil para nosotros poder obedecerte, poder amar lo que tú amas, poder aborrecer lo que tú aborreces y poder, Señor, aún actuar en nuestra vida, formándose en nosotros el carácter de Cristo. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, yo te voy a pedir el gran favor dale like porque así funciona el algoritmo. Por favor, compártelo con alguien que todavía pudiera estar confundido en qué describe Cristo que es un hijo de Dios y cómo se comportan los hijos de Dios. Y que podamos muchos más
poder crecer en ese círculo espiritual que Cristo nos enseña. Dios te bendiga y Dios te guarde. Los jueves, recuerda que también los martes que entran enseñanzas de cómo orar, porque la conversación con el Señor es lo primordial que nosotros debemos hacer. A veces no sabemos escuchar ni hablar con otras personas, tenemos mala comunicación con nuestros familiares, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. ¿Cuánto más tenemos que aprender nosotros a comunicarnos y a escuchar la voz de Dios? Dios te bendiga y Dios te guarde.